Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar reunidos en su casa de oración, y en esta ocasión muy especialmente para tener la lectura de la última conferencia de oración de esta semana. ¿Hay alguien que no haya leído una conferencia de oración de esta semana? Me refiero, ¿alguien de ustedes no leyó alguna conferencia? No esta, sino alguna conferencia. Me alegro que todos la hayan leído, porque cada una de estas conferencias son tan preciosas y tienen una enseñanza y una importancia muy grande para cada uno de nosotros. Y debemos darle gracias a Dios muy especialmente porque nos ha traído este tema tan importante acerca del Espíritu Santo en sus diferentes situaciones. Hoy nos toca leer la conferencia titulada "Comenzaron a hablar en otras lenguas cuando el Espíritu les permitió". Una recopilación de información hecha por el hermano Swetan Petkov, a quien le damos gracias también porque tomó este interés y esta responsabilidad, la cual es muy importante. El versículo de introducción dice: "Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad". Ya vamos a ver por qué razón el Señor habló de esta manera. Ahora, antes de empezar, quisiera decirles que necesito 7 voluntarios. Levanten la mano, hermano. Por favor, necesito que por favor estén aquí al frente, se sienten aquí enfrente. El hermano David va a estar allá, pues está también. Hay 3 ahorita, necesito 4 más. Hermano José. Pásenme, hermano. 4, 5, 6. Hermana, por favor, Estelita. Estos 7 valientes hermanos y hermanas van a tener a su cargo una porción de leer esta conferencia. La primera parte vamos a dársela a nuestro hermano Oscar. Van a leer aquí, por favor, al frente, ahí, por favor, en voz alta y que se pueda escuchar, para que se pueda escuchar. Colocan bien el micrófono. La primera parte, hermano Oscar, es hasta donde empieza el siguiente subtítulo. Ahí, usted va a leer toda esa primera parte. Permítame, hermano Oscar, un momento. Quiero enseñarles cómo está esta cartilla. El hermano Oscar va a leer hasta la primera parte. El hermano José va a leer hasta la otra parte. Acá. La hermana Lourdes va a llegar hasta esta otra parte. Conforme los subtítulos, ¿sí? Cada uno hasta el final. Feliz sábado, hermanos. Dice, los eventos que ocurrieron en la Torre de Babel llevaron al desarrollo de los 6.909 idiomas vivos actuales. Permítame, hermano Oscar.
Esta información la sacó el hermano Petkov de una página web en el internet que se llama ethnologue.com. Y ahí ustedes van a esa página y van a ver mucha información acerca de los diferentes lenguajes en todo el mundo. Adelante, hermano. Fue el uso incorrecto de la comunicación por parte de los constructores y los pecadores lo que causó que Dios confundiera los idiomas. Sin embargo, en el plan de salvación, el Señor ordenó que las buenas nuevas sean predicadas a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, versículo 6. El mandato del Señor requiere un enorme esfuerzo de comunicación. Para este propósito les dio a sus discípulos el don de lenguas. Este regalo fue puesto inmediatamente en uso en Pentecostés, cuando esto se difundió en el extranjero. La multitud se juntó y se confundieron porque cada uno los oía hablar en su propio idioma, y todos quedaron maravillados y asombrados, diciendo el uno al otro: He aquí, ¿no son todos estos que hablan galileos? Hechos 26, versículo 7. La diseminación de la palabra es vital importancia para que la gente pueda obtener una comprensión correcta de Dios y su carácter, así como para construir la fe y la comprensión sagrada de la verdad. El informe divino en Juan 1, versículo 1 dice que Dios creó todo por la palabra y por el poder de su Espíritu. Así es como Dios se presenta a sí mismo hoy. Por lo tanto, a través de los dones del Espíritu, el propósito de Dios es vencer los obstáculos creados por el pecado, la confusión y la deshonra. En Jerusalén, todas las lenguas conocidas fueron representadas por aquellos reunidos en esta diversidad de idiomas. Habría sido un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios de manera milagrosa suplió la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ello lo que no podrían haber logrado por sí mismo en toda una vida. Ahora podrían proclamar las verdades del Evangelio en el extranjero, hablando con precisión los idiomas de aquellos para quienes trabajaban. Este regalo milagroso fue una fuerte evidencia para el mundo de que su comisión llevaba el sello del cielo. A partir de este momento, el lenguaje de los discípulos fue puro, simple y preciso, ya sea que hablaran en su lengua materna o en un idioma extranjero. El resultado de este don fue éxito inmediato, con 3,000 almas aceptando a Cristo
y uniéndose a la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en la lluvia temprana hizo posible este milagro. ¿No presentará la lluvia tardía un testimonio aún más fuerte de la gracia y el poder divino? Amén. 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 Muchas gracias, hermano Oscar. No vamos a hacer comentarios porque más adelante están explicaciones acerca de estos escritos. Así que vamos a dar parte al hermano José, por favor. Feliz sábado, hermanos. Amén. Dice, la importancia de las palabras. El lenguaje es una parte importante de cada cultura e identidad. Es el fundamento de la civilización humana. De una manera única, identificamos y expresamos parte de la realidad a través de sonidos o gráficos abstractos. Nos expresamos intelectualmente y emocionalmente y comunicamos pensamientos e ideas. Nuestras palabras irradian nuestro verdadero yo, nuestra identidad. Recuerde que Pedro fue identificado como un seguidor de Cristo por la forma en que habló. Las palabras tienen gran significado en el plan de salvación. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Las palabras y el lenguaje son muy importantes no solo para la comunicación entre los seres humanos, sino también en nuestra comunicación con Dios. Teniendo en cuenta la importancia del momento, el ladrón que fue crucificado junto a Jesús aprovechó su última oportunidad para expresar su dolor, esperanza y fe en una sola frase: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Inmediatamente recibió la respuesta del Señor: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Al otro lado de Jesús, el segundo ladrón no entendió la oportunidad de oro. Usó palabras para burlarse del Salvador y desafiar sus capacidades divinas. Al hacerlo, se condenó a sí mismo. ¿Qué debemos hacer para tomar la decisión correcta y obtener el don de hablar las palabras adecuadas en el momento indicado? El Señor le habló a la multitud a través del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 y 39. El don del Espíritu no estaba reservado a los apóstoles solamente. Está disponible hoy como lo fue en el tiempo de Pentecostés. Se le dará a cada alma convertida en la forma de las lluvias temprana y tardía. Tú y yo estamos incluidos en esta promesa. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y el resultado fue glorioso. En el final de los tiempos, la presencia del Espíritu permanecerá con la verdadera iglesia. Hechos de los Apóstoles, páginas 54 y 55. Amén. Amén. Después de la hermana Vilma vamos a tener una oración voluntaria. Feliz sábado, hermano. Dice, ejerciendo el don. Cada alma convertida ha recibido dones espirituales. ¿Ejerceremos el nuestro? Lo primero que debemos entender es que los dones del Espíritu se confían al pueblo de Dios para el beneficio de la iglesia y sus semejantes, no para la gloria personal, pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para que aproveche también. 1 Corintios 12:7. Si deseamos recibir los dones del Espíritu, primero tenemos que decidir dedicamos el trabajo evangélico y luego poner nuestro tiempo, medios y ambiciones y sueños para el futuro en las manos del Señor Jesucristo. Necesitamos comenzar a practicar la predicación y compartir el Evangelio con los medios que tenemos. Con el conocimiento adquirido,
sin prestar atención a los obstáculos o dificultades que el enemigo pueda poner en el camino. Recuerdo una experiencia en Etiopía cuando, después de un seminario dirigido a un gran grupo de almas interesadas, alguien llamó a la puerta de mi habitación en el hotel. Mis compañeros pastores y todos los traductores se habían ido y solo tenía unas pocas horas antes de irme al aeropuerto. Abrí la puerta y reconocí a un hombre que había asistido al seminario. Se señaló a sí mismo y dijo: yo, miembro, no hablé el idioma de ese hermano y él no hablaba inglés. ¿Qué iba a hacer? Lo invité a entrar y oré fervientemente a Dios. Como el hombre había sido adventista durante años, tomamos nuestras Biblias. Le indiqué el versículo y le hice preguntas de sí o no. De esta manera, cubrimos todos los principios de fe de nuestra denominación y fue aceptado como el primer miembro en Etiopía. Hoy alrededor de 2,000 miembros en el país y este hermano es un miembro fiel y pionero de la causa de Dios. A veces, un poco de conocimiento con la bendición del Señor puede traer resultados impresionantes para recibir los dones del Espíritu. Debemos orar y trabajar arduamente para la salvación de las almas. Demos el primer paso de fe y pongamos nuestros pies en el río Jordán, y Dios hará el resto. El apóstol Pablo explicó que los dones del Espíritu deben practicarse y desarrollarse. Él le aconsejó a su alumno Timoteo: por eso te recuerdo que despiertes el don de Dios que está en ti, por la importancia de mis manos. Por la imposición de mis manos. La hermana White escribió: el poder del habla es un talento que debe ser cultivado diligentemente. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno es capaz de ser una bendición mayor. Con la voz convencemos y persuadimos, con ella ofrecemos oración y alabanza a Dios, y con ella les contamos a los demás el amor del Redentor. ¿Cuán importante es, entonces, que esté también bien entrenado, que pueda ser más eficaz para el bien? Además, hoy es más fácil que nunca aprender un idioma extranjero. Hay cursos de aprendizaje a distancia, DVD, multimedia, libros y herramientas audiovisuales orientadas a este propósito. Si dedicamos un poco de tiempo todos los días a practicar, podemos desarrollar el don de los idiomas y usarlo para Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Voy a pedir a alguien de los hermanos o visitas que quiera hacer una oración, puede hacerla lo suficientemente fuerte para que lo oigamos todos. Hermanos, cuando se pida una oración, que sea inmediatamente. El que tenga voluntad levanta la mano y empieza a orar prontamente para no perder tiempo. Hermana Leticia, por favor, vamos a ponernos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Grande eres, Señor, en tanta misericordia que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias por el momento que estamos pasando aquí para escuchar, Señor, y los que tienen el privilegio de leerlo, tus lecciones que has preparado para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, fortalecernos y salir victoriosos de todas nuestras deficiencias que tenemos, Señor. Acuérdate de cada uno de nosotros, Señor, como lo hizo este personaje que estuvo al lado tuyo y que se arrepintió en el último momento, Señor, que no lo dejaras. Igual así nosotros te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación y que nos fortalezcas y que nos ayudes, Señor, en todas nuestras debilidades, que podamos ser fuertes y valientes, Señor, ya que los cielos se hacen fuerza, Señor, pero contigo vamos a poder seguir adelante. Así que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, a nuestras familias aquí representadas, también te pedimos por ellos, Señor, y que bendigas a los hermanos que han preparado estas lecciones para tu pueblo, Señor. Te
pedimos tus bendiciones para todos aquellos también, Señor, los que no pudieron venir, que tú los bendigas donde se encuentren, que puedan encontrar consuelo a todas sus necesidades. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Lourdes. Buenas tardes. El malentendido del don divino. Pasaron los años y la obra de los apóstoles fue bendecida por el Señor y avanzó para su gloria. Sin embargo, en la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo notó que el don de lenguas no se estaba usando de manera correcta. Los miembros de la iglesia hablaban en idiomas que otros no podían entender, porque él habla en lengua desconocida, no los hombres, sino Dios, porque nadie le entiende, pero en el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:12. La interpretación más común del contexto de este versículo, que es la iglesia, tenía una representación internacional de participantes que hablaban u oraban en sus propios idiomas que eran ajenos al resto de la iglesia. Judíos, griegos, romanos y cientos de diferentes tribus e idiomas estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, si no sé el significado de la palabra, seré para el que habla un bárbaro, y el que habla será como un bárbaro para mí. En 1 Corintios 14:11. El consejo dado por el apóstol era que los creyentes hablaran un idioma extranjero, solo si había un traductor presente que pudiera comunicar el mensaje o la oración a la iglesia. En todos nuestros servicios religiosos debemos tratar de comportarnos de manera que edifique a los demás, tratando tanto como se puede para la profesión de la iglesia, perfección de la iglesia. Por tanto, el que habla en una lengua desconocida, ore para que pueda interpretar. De otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. Consejos para padres y ministros, en la página 244. Además, el apóstol Pablo mencionó que algunos creyentes estaban orando en éxtasis emocional, usando sonidos, pero no palabras claras, porque si oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. 1 Corintios 14:14. Este tipo de oración sigue siendo muy común hoy en día en las religiones en las que la repetición de palabras u sonidos tiene lugar hasta que la persona cae en trance y pierde la conciencia de presencia y realidad. El Señor, a través del apóstol Pablo, condenó esto, y Jesús les declaró sin fruto. Pero cuando oren, no hagan vanas repeticiones como hacen los paganos, porque creen que se les oirá por mucho que hablan. Mateo 6:7. El propósito divino para el don de lenguas es que beneficie al oyente, ya sea personalmente o en grupo. El apóstol Pablo usó muchos ejemplos y comparaciones en su segunda epístola a los Corintios para convencer a la iglesia del uso apropiado del don, condenando el uso de lenguas desconocidas, porque escribió: sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que por mi voz también podría enseñar a otros, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia. 1 Corintios 14:19-28. Amén. Muchas gracias, hermano Gómez. Deseo que cada uno esté tomando muy en cuenta estos escritos, porque es muy importante que estemos preparados para cuando seamos preguntados acerca
del uso del don de lenguas. Bien, vamos a darle tiempo a la hermana para que vea ahora el don de la interpretación. Happy Sabbath. So the gift of interpretation. Not everyone has the gift of tongues, but unbelievers need the gospel and the word of God preached to them in their own language. For that purpose, he gave the gift of interpretation. In Corinthians 12:10, the Apostle Paul listed the interpretation of tongues among the gifts of the Spirit. Because of this important gift, the Bible has been translated into 670 languages, and the New Testament alone into 1,521 languages. The gift of translation makes it possible for millions of letters, experiences, and missionary materials to be translated and shared among different nations, tongues, and people. Proper translation of the God's Word and its messages gives a clear tone to the trumpet. 1 Corinthians 14:8. It makes the precious content accessible to the mind and the soul of the listener. Without the gift of interpretation, this article's message would not be available to you. We need this gift in God's church. Every country, field, and local church should have an interpreter who is gifted to translate and communicate with brothers and sisters in other countries, and especially with the union, division, and the general conference. Also, more books need to be translated to support the canvassing work, along with pamphlets, magazines, websites, and multimedia materials to share with as many people as possible. There is a great hunger and need for materials presenting the present truth, enlightened by the Holy Spirit. The Lord must guide our future. We see a terrible lack of men here to prepare publications for translation in the different languages, but the Lord knows all about it, and we trust the matter with him. Letter 16, 1887. Strive for this gift, plead for it, and offer your services in the cause of God. Amén. Muchas gracias, hermano. Feliz sábado, hermano. Amén. Dice, el 8 de octubre de 1871, a las 8:30 de la noche, se informó que una vaca inició un pequeño fuego, pateando una linterna de aceite en el granero de la señora Leary en Chicago. Desde ese pequeño comienzo, el fuego se extendió y finalmente destruyó 17.500 edificios. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar. Más de 300 murieron y el costo se estimó en miles de millones de dólares en dinero actual. El apóstol Santiago escribió que así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Así es la lengua entre nosotros miembros, que contamina todo el cuerpo y prende fuego al curso de la naturaleza y está encendida en el infierno. Santiago 3, 5 y 6. El daño que nuestras lenguas pueden causar al difundir mensajes incorrectos, dar falsos testimonios o criticar o chismorrear es inconmensurable. El apóstol lo compara con fuego. La noticia se propaga de persona a persona, de boca en boca, y se vuelve irreversible, causando un daño inimaginable. ¿De qué sirven muchos idiomas extranjeros si no podemos controlar nuestras lenguas? Y si las palabras que usamos no son ni purificadas por el Señor, ni edificantes para otros. El talento de las lenguas es un don del Espíritu que purifica el habla. También incluye la capacidad de controlar la lengua y usarla exclusivamente para bendecir y edificar a los demás. ¿Quién sigue? La lectura. Hermano David.
language of personal example. The gifts of tongues and interpretation of tongues are important tools for the communication of the gospel to hungry souls all around the world. However, we need to remember that communication is more than just words. How can we understand the phenomenon that there are many languages, many people who speak under the same language but do not understand one another? At the same time, children from different cultures and nationalities can play together, make friends, and understand each other without speaking. Research by Albert Mehrabian, Professor Emeritus of Psychology at the University of California, Los Angeles, found that spoken words constitute only 7% of our communication, while 38% is transmitted by voice inflection, and the remaining 55% is understood from facial expressions or body language. This means that to communicate the good news successfully to others, we need first to live by the Word of God, be convinced of it, and be converted to truth. Otherwise, our words may communicate the truth while our voice and body language give a completely different message. The best way to communicate the truth is through personal example. This was the daily sermon of our Lord Jesus Christ and his followers. Paul's patience and cheerfulness during his long and unjust imprisonment, his courage and faith were a continual sermon. His spirit, so unlike the spirit of the world, bore witness that a power higher than that of earth was abiding in him. And by his example, Christians were impelled to greater energy as advocates of the cause for the public labors of which Paul had been withdrawn. In these ways were the apostles' bonds influential, so that when his power and usefulness seemed cut off, and to all appearance he could do the least, then it was that he gathered sheaves for Christ in fields from which he seemed wholly excluded. Amen. Amén. Muchas gracias, hermano. Hemos avanzado bastante en la lectura. Nos queda una última parte. ¿Quién quiere leer la última parte? Pase, hermano. Feliz sábado, hermanos. ¿Es el don del amor? Sí. Los dones de la sabiduría, conocimiento, fe, sanación, milagros, profecía, discernimientos de espíritus y lenguas son todos dados como una manifestación del Espíritu. Esta es la verdadera unidad en la diversidad. Al ejercitar los dones que se nos imparten, creceremos y llegaremos a ser como Cristo. La presencia del amor divino en su pueblo es Dios, en ellos porque Dios es amor. Aunque hable en lenguas de hombres y de ángeles y no tengo caridad, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Los dones del Espíritu Santo son muchos y todos ellos son importantes para la edificación de la iglesia. Sin embargo, el amor es parte de esto y superior a todos ellos. El amor y la unidad testifican de la conversación y la acción divina en la vida del pueblo de Dios. Además, el apóstol Pablo declaró que el amor es parte del carácter sellado de los verdaderos creyentes. La caridad nunca deja de ser mal. Las profecías fallarán, las lenguas cesarán, el conocimiento se desvanecerá. 1 Corintios 13:8. Dejamos atrás todo lo que es infantil y esforzaremos por alcanzar la madurez espiritual. Y ahora permanece la fe de la esperanza, la caridad, estos tres,
pero el más grande de ellos es caridad. 1 Corintios 13:13. La gracia sea con vosotros, misericordia y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre en verdad y amor. 2 Juan 1:3. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Esta pues ha sido la conferencia número 7 de uno de los temas tan importantes como cuando se empezó a hablar otras lenguas. Cuando Dios hizo al hombre, a la humanidad, todos eran de una sola lengua. Pero cuando los hombres empezaron a querer hacer su voluntad a su conveniencia, decidieron que después de un diluvio tan poderoso como había pasado, ellos querían estar a salvo por sí mismos en un lugar especial y empezaron a construir, de manera que desafiaron la voluntad de Dios. Entonces fue cuando Dios les manda una confusión. Estaban ellos construyendo la gran torre, la gran ciudad, y Dios dijo, bajemos ahora y vamos a confundir su lengua. Entonces resultó que empezaron a hablar unos en diferente manera que otros y no se entendieron, y al no entenderse se enojaron mucho y se disolvieron, fueron cada uno, porque la tierra era vacía, digamos, porque estaban reunidos en un solo lugar, entonces pues, tenían mucho a dónde ir, y ahí vino pues que se originaron muchos idiomas. Ahora, el apóstol Pablo hace una observación muy grande. En una iglesia, cuando alguien, o sea, dos situaciones, cuando alguien de un idioma específico quiere orar y ora en su propio idioma y no lo entienden los demás, es mejor que no ore, es mejor que guarde silencio. Pero si ora, tiene que haber alguien que le interprete, porque cuando se está orando o se está dando alabanza a Dios, el pueblo dice amén. ¿Y cómo va a decir amén si no entendió lo que dijo? Eso tenemos que tomar muy en cuenta. Nuestra iglesia es pequeña, pero se ha hecho todo lo que se puede, todo lo posible para corregir esta situación, para llevarla bien, y hasta hoy, gracias a Dios, se ha logrado. Pero también nos habla de nuestra propia comunicación. Tenemos que cuidar nuestras palabras, porque nuestra lengua es muy flexible y muy rápida, y podemos emplear mal el don del habla. Así que tenemos que tomar muy en cuenta todo esto también. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a los queridos hermanos que escribieron estas conferencias, y a cada uno de nosotros también, para que podamos seguir orando para el derramamiento del Espíritu Santo, porque el tiempo pronto ya no será más y nos vamos a ver en dificultades muy fuertes, muy grandes, y solo el poder de Dios nos va a librar. Que el Señor bendiga a cada uno de los presentes. Amén. Amén. Las ofrendas de gratitud al Señor por sus bendiciones que nos ha dado durante todo este año. Son muchas que no las alcanzamos ni a percibir ni a comprender, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Como todos los años lo hacemos, vamos a pasar a depositar los sobres de las ofrendas aquí al canastito, que trae su versículo que ustedes ya han escogido, lo van a leer y depositan su ofrenda. Los de este lado pasan por acá y regresan aquí. Los de este lado pasan acá y regresan por el centro. Feliz sábado. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Juan 2:10. Amén. Porque Dios es en vosotros hace está bien. Okay, voy a comenzar bien.
Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo y será sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemir. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Feliz sábado, hermanos. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Salmo 31, 13 y 14. Amén, hermano. Salmo 100. Cantad alegres a Jehová, habitante de toda la tierra. Y Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarda mis mandamientos. Amén. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Salmo 61:1. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believeth in him shall not perish but have eternal life. John 3:16. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee, yea, I will help thee with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Feliz sábado, hermanos. Salmos 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Oh Jehová, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus enseñanzas, encamíname en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, que son perpetuas. Amén. Amén. O el Salmo 25, 4 al 7. Feliz sábado, hermano. Yo soy el pan de vida. Amén. Feliz sábado, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Amén. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147:5. Amén. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2. Amén.
aquel quien sabe que es lo bueno, mas no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. Romans 8:35-39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amén. Dice en Salmo 51:11, la continuación del hermano Alvarado, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar juntos con el hermano Héctor Paz para cerrar el servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora que por amor de nuestro Señor Jesucristo nos has concedido el privilegio, Señor, de terminar otro año en este mundo, aquí en tu iglesia. Gracias, Padre bendito, por tus bendiciones que nos has dado durante todo este año también, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos permites que estemos presentes delante de ti y que hayamos sido participantes en las lecturas de estas conferencias de oración. Te ruego, Señor, que sigas obrando poderosamente en tu iglesia, especialmente aquí en Huntington Park. Que esta iglesia sea fortalecida en la fe de Jesús y en el amor de Dios, y que podamos crecer espiritualmente y cumplir nuestras responsabilidades para contigo y para con el mundo también, porque somos deudores al mundo. También te rogamos, Señor, que nos des buena salud física, espiritual y mental a cada uno de tus hijos, para que demos honra y gloria a tu santo nombre en nuestro trabajo que nos has dado. Te suplico, Señor, que bendigas especialmente al hermano David, que ha tenido esta responsabilidad durante ya algunos años y que la ha podido llevar a cabo de acuerdo a los dones que tú le has dado. Bendícelo a él y a su familia muy especialmente. Y cuando llegue el momento de la nueva reorganización, bendigas a cada uno de los nuevos miembros que sean elegidos como oficiales de iglesia, y a los que han de entregar sus cargos también te pido que los bendigas grandemente y les recompenses por el trabajo que han hecho en tu iglesia este año. Padre bendito, ten misericordia todavía de nosotros y ayúdanos a ser fieles y obedientes y dar buen testimonio de ti ante el mundo. Te lo pedimos y agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro himno de despedida, el himno 279. En English es 342. Dismiss us, Lord, with blessings.
pie, inclinemos nuestro rostro para recibir la bendición. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 ¿Pueden sentarse, hermanos? Ahora con una oración en silencio nos quedamos despedidos de este servicio y le pido a nuestros queridos diáconos que nos dirigen a la salida. Amén.